Tengan todos muy buenos días. Es un gusto saludarlos desde la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica y por supuesto agradecer sus participaciones en este webinario referente al inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo, en el cual contaremos con el valioso apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Para quienes nos acompañan por primera vez, comentar que este es el tercer webinario que llevamos a cabo en este 2024, ya que en ocasiones anteriores, en marzo, estuvimos teniendo un webinario referente a la vivienda con criterios de eficiencia energética y con interés social, con quienes tuvimos la oportunidad de tener la presentación de México. Y también el segundo webinario que tuvimos ha sido referente a la legalización urbanística de asentamientos informales, también con experiencia de Colombia. Si ustedes están interesados en conocer estas experiencias, con gusto en el chat vamos a estar colocando nuestro enlace de nuestra plataforma Cooperasur, en el cual se encuentran las grabaciones de estos webinarios y por supuesto estará colocado también el que estaremos desarrollando el día de ahora. Como comentábamos, va a ser referente al inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo. Vamos a tener la participación del señor Mario Leal, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Previo a dar el espacio a Mario, me gustaría solicitar el valioso apoyo de cada uno de ustedes para poder activar las cámaras, poder tomar una captura para efectos de difusión de la misma. En ese sentido, Ronald, te agradeceré el apoyo para que nos puedas coordinar en esta captura, por favor. Por supuesto, Carla. Buenos días a todos. Muchas gracias por activar sus cámaras. Y en breve estaré haciendo el registro a la cuenta de 3 para que todos estemos preparados. Muchas gracias por activar sus cámaras. Muy bien, a la cuenta de 3. 1. Muchas gracias. Se continúan activando las cámaras. Muy bien, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Listo, muchas gracias, Carla. Perfecto, Ronald, muchísimas gracias. Entonces, damos el espacio también a Mario y comentar y destacar que posterior a la presentación de él, vamos a tener un espacio de sesión interactiva con el cual buscamos la interacción también con cada uno de ustedes, así que invitamos a que estén atentos a la presentación que hará Mario este día. Así que, estimado Mario, adelante, por favor. Bueno, muy buenos días. Espero me escuchen fuerte y claro. Un Escuchamos gusto. perfecto. Muchas gracias. Un saludo desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Gracias por la invitación a este valioso espacio de formación y capacitación, donde, como lo mencionabas al inicio de esta sesión, ya se han venido realizando una serie de intervenciones por parte del Ministerio y hoy tengo la oportunidad de socializar con ustedes un tema importante que venimos liderando desde el Ministerio de Vivienda, que se denomina el Inventario Nacional de Asentamientos en Zonas de Alto Riesgo. Si me lo permiten, entonces voy a proceder a compartir una breve presentación que tengo para ustedes. Voy a cerrar un poco la cámara para no tener interferencia con la conexión de Internet para poder avanzar en el ejercicio que nos convoca en esta mañana. Muchas gracias. Les agradezco que me puedan informar cuando estén viendo la presentación, por favor. Ya la vemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces esta presentación la hemos denominado Guía Metodológica y Aplicativo de Inventario Nacional de Asentamientos en Zonas de Alto Riesgo. Este aplicativo y esta guía fueron elaboradas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia en el marco de un requerimiento que está normado en ley para que los municipios, que son las entidades territoriales fundamentales del ordenamiento territorial en el país, avancen con el proceso de captura de información de esos asentamientos que se localizan en zonas de riesgo. Entrando un poco en materia y solamente para ser muy sucinto el ejercicio, me gustaría mencionar que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es un ministerio relativamente reciente en el ordenamiento colombiano. Se definió a partir del decreto ley 3571 del año 2011, donde se fijan las
políticas, la estructura y las funciones de este ministerio. El Ministerio de Vivienda tiene dos grandes viceministerios, el viceministerio que maneja los temas de agua y saneamiento básico y el viceministerio de Vivienda, que es al cual yo pertenezco a través de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales, que de manera resumida la denominamos SATOI. La SATOI tiene dentro de sus principales funciones fundamentalmente el apoyo técnico a los municipios en materia de ordenamiento territorial. Y entendiendo que la gestión del riesgo es una variable fundamental dentro del ejercicio de planificación y ordenamiento, también tenemos como competencia apoyar a los municipios en el ejercicio de incorporación de esta gestión del riesgo. Dado que el inventario de asentamiento en zonas de alto riesgo también está en sintonía con la gestión de riesgo, también tenemos esa competencia frente a las asistencias técnicas que desarrollamos a los municipios. Pero de manera fundamental, el Ministerio de Vivienda básicamente tiene como misión, como política, formular, adoptar, dirigir y coordinar política pública en materia de desarrollo y ordenamiento territorial. A manera de contexto muy rápido y muy breve, en Colombia el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo han ido de manera paralela. En el año 1989 empezaron a aparecer en la normativa vigente los primeros requerimientos hacia los municipios como entidades territoriales fundamentales para que, como conocedoras de su territorio, hicieran un levantamiento de información de aquellas zonas donde existieran construcciones o viviendas, o que en su conjunto llamamos asentamientos, que estuvieran expuestas a una condición o a un fenómeno amenazante que en su conjunto generara unas condiciones de riesgo, con el objetivo de que se pudieran plasmar o definir una serie de acciones para la mitigación o para la prevención del riesgo, asociado fundamentalmente al levantamiento de información existente de los territorios donde se encuentran expuestos las diferentes construcciones y edificaciones que conforman esos asentamientos. La normativa del ordenamiento territorial ha ido evolucionando paulatinamente desde la misma Constitución del 91, desde la Ley 388 del año 97, donde se establecen los requerimientos para la formulación del plan de ordenamiento como instrumento de ordenamiento fundamental del territorio. Aparecen los primeros requerimientos frente a cómo empezar a abordar la gestión del riesgo en el ordenamiento. Todo eso se compila en un decreto único reglamentario que en Colombia, asociado al sector viviendas y territorios, el decreto 1077 del 2015, y que con el paso del tiempo se ha venido adicionando y modificando con otros decretos que han ido reglamentando o aclarando algunos aspectos fundamentales del ejercicio del ordenamiento. En el caso de la gestión de riesgo, Colombia empezó en el año 89 con su primer Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Realmente era un sistema que empezó a generarse o a gestarse a partir de diferentes eventos que afectaron el país, que fue migrando y que fue evolucionando hacia la Ley 1523 emitida en el año 2012, donde se crea la Política Nacional en Gestión del Riesgo de Desastres. Es decir, pasamos de prevenir y atender fundamentalmente emergencias y desastres hacia un sistema de gestión del riesgo, donde, como lo plantea la política pública, tenemos tres grandes macroprocesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. En ese mismo ejercicio del ordenamiento, el Ministerio de Vivienda, cumpliendo un requerimiento de ley, emite una resolución con la cual da claridad a los municipios frente a cómo hacer ese inventario de asentamiento o ese reporte del inventario que ya se encontraba previamente establecido en la ley desde el año 89. Y al igual que con la evolución de las normas del ordenamiento territorial, en la gestión de riesgo han ido saliendo nuevos decretos para tratar de reglamentar o mejorar un poco el proceso de gestión del riesgo, no solamente para públicos, sino para privados en el país. Como antecedentes para quienes nos escuchan de otros países, Colombia, ubicado en la zona noroccidental, perdón, de Sudamérica, es una zona tectónicamente compleja. Tenemos grandes procesos de subducción asociados a placa
Nazca asociados a zonas de placa Caribe que generan una condición morfológica, morfométrica, geológica, geomorfológica que condicionan muchos de los territorios. Ustedes observan este mapa de Colombia, básicamente es como la convolución o la unión en rojo de aquellas áreas que están amenazadas en el territorio nacional. De manera muy sucinta, más o menos el 35% de la población del país, con información actualizada del 2018, a hoy puede ser un poco más o menos 18 millones de personas, se encuentran localizadas en zonas críticas de amenaza por tres fenómenos que han sido priorizados en el ordenamiento territorial: los movimientos en masa o los deslizamientos, las inundaciones y las avenidas torrenciales, que son como los fenómenos hidrometeorológicos más complejos que afectan al país. En cifras, más o menos 33 millones de hectáreas en el país, algo más o menos cercano al 30% del territorio nacional, pues tiene estas condiciones de afectación por amenazas ante fenómenos hidrometeorológicos. Entre el año 1970 y 2010, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que es la entidad que coordina los temas relacionados con la gestión del riesgo, elaboró un estudio y encontró que en 7 grandes eventos o en 7 grandes desastres que ocurrieron en el país en este periodo, en esos 40 años, en esos 7 desastres de alto impacto hubo pérdidas mayores a los 2.000 millones de dólares. Por mencionar el evento que arrasó o destruyó el municipio de Armero en el año 85, producto de una erupción volcánica, o el terremoto que afectó el eje cafetero en el año 99 y que afectó buena parte de la población que habitaba en su momento. Pero resulta que para este mismo periodo se evaluaron también esos eventos de menor impacto, pero de mayor frecuencia de ocurrencia, asociados fundamentalmente a movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones, es decir, fundamentalmente detonados por acciones hidrometeorológicas, y se encontró que las pérdidas eran superiores frente a aquellos eventos considerados de alto impacto, encontrando pérdidas por encima de los 5.000 millones de dólares. Esto que permitió entender un poco que en el ordenamiento del territorio se deberían priorizar estos fenómenos para que se pudiera avanzar de manera gradual en el conocimiento del riesgo en el territorio. No obstante, la complejidad que tiene el país, si bien hay unos fenómenos priorizados, movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales que han afectado de manera recurrente el territorio nacional, hay otros fenómenos que, en función de la calidad y cantidad de información que generan otras entidades del país, también se puede contar con ella para poder incorporar en esos instrumentos de ordenamiento que los llamamos de forma general los POT, los planes de ordenamiento territorial en Colombia. También podemos mencionar los incendios, podemos mencionar las sequías, los tsunamis en nuestras zonas pacífica del país, la erosión costera, que también ha afectado una parte de los territorios costeros o marino-costeros, los eventos sísmicos, los eventos tecnológicos y los eventos volcánicos. Todos estos fenómenos o esta conjunción de eventos generan afectaciones y tienen diferentes acciones de focalización en diferentes territorios. Para el caso volcánico, por ejemplo, Colombia tiene 3 cordilleras. En la cordillera central se ubican la gran cadena de volcanes del país, que tiene en algunos de ellos o algunos de esos volcanes una alta actividad que les da una categorización frente a una cierta importancia de potencial de ocurrencia de un fenómeno volcánico, bien sea explosivo o bien sea efusivo en función del tipo de volcán. El tema tecnológico también es importante destacarlo. Realmente es una de las amenazas antropogénicas que están asociadas fundamentalmente a derrames, explosiones, fugas o incendios de sustancias químicas que afectan significativamente a la población que está cerca a esos entornos. Colombia ha tenido ya en diferentes momentos y en diferentes sectores del país ciudades que atender situaciones asociadas a este tipo de fenómenos. Un poco para que los ambientes frente al proceso de ordenamiento en el país, solamente con esta lámina, el plan de ordenamiento o los planes de ordenamiento en el país están, digamos que divididos en 4 grandes etapas. La etapa de seguimiento y evaluación de los planes después de que se han formulado o están en ejecución.
La etapa de diagnóstico es la etapa donde se inicia nuevamente un proceso de modificación del instrumento de ordenamiento que en Colombia está normado para que se ejecute más o menos alrededor de 12 años o un poco más de 12 años, que son 3 periodos constitucionales de gobiernos locales. La etapa de formulación, que es donde se plantean esas modificaciones al instrumento, y la etapa de implementación, que es cuando ya se aprueba, se adopta, se concerta el plan de ordenamiento y se empieza la ejecución de lo que se plantea en esa formulación. En el marco de la gestión del riesgo, hay una diferenciación entre lo que se consideran estudios básicos y estudios detallados. En el ordenamiento colombiano, los estudios básicos son los estudios fundamentalmente asociados al conocimiento de la amenaza, que son la primera aproximación al conocimiento de la gestión del riesgo del territorio. Allá zonificamos las amenazas en función del evento que afecta el territorio y se hace la zonificación de algo que se conoce en Colombia como las áreas condicionadas por amenaza o áreas condicionadas por riesgo. Y se definen unas medidas de intervención no estructurales, fundamentalmente asociadas a condicionamientos o restricciones al uso del suelo como primera medida de intervención, digamos que asociado al proceso de formulación del plan de ordenamiento. Ya cuando el plan ha sido aprobado y adoptado, se plantean estudios detallados de riesgo, donde se detalla la amenaza, se evalúa la vulnerabilidad, se evalúa el riesgo y se definen las medidas específicas para la intervención. De manera muy general y muy esquemática, Colombia tiene condiciones donde sus municipios o sus territorios o sus asentamientos están ampliamente fundados en zonas con cuerpos de agua muy cerca de esos asentamientos. Entonces tenemos zonas donde los cuerpos de agua pueden ser muy grandes o muy pequeños en función de la misma condición hidrológica e hidráulica del cuerpo de agua. Y tendremos construcciones que están implantadas en el territorio a cierta distancia y en zonas que pueden ir complejizándose en temas morfométricos. Muchas laderas, muchos taludes, de pronto intervenciones de las viviendas poco técnicas, y esto empieza a generar unas condiciones de riesgo que son las que se deben prever para el ejercicio del inventario del asentamiento. Se tienen que empezar a evaluar los diferentes fenómenos. En el caso de los movimientos en masa, pues se valoran las condiciones intrínsecas de la condición morfológica, de la topografía, de los materiales, de los detonantes de los procesos de movimientos en masa, asociados fundamentalmente a eventos sísmicos o precipitaciones, y se categorizan las áreas de territorio a partir de su implicación baja, media y alta, que son los mínimos 3 niveles que se plantean en el ordenamiento colombiano. ¿De dónde salen las áreas condicionadas por riesgo? Son aquellas áreas que se categorizan en amenaza alta, pero que se encuentran actualmente ocupadas y que en ese ejercicio de planificación, ya en la fase posterior a la aprobación del plan de ordenamiento, deben ser gestionadas para reducir el riesgo. Y son aquellas áreas que se deberían priorizar también para incluir la información en la Plataforma Alimentaria Nacional de Asentamientos que nos convoca en esta jornada. Para el caso de la inundación tenemos algo muy similar. Tenemos que hacer inicialmente un proceso de zonificación de la amenaza, valorar unos periodos de retorno decreciente o de tránsito de caudal del cauce que se está evaluando, establecer unas zonificaciones altas, medias y bajas, y en función de la ocupación que tengan esas áreas categorizadas en amenaza alta, se plantearía una definición de áreas en condición de riesgo, donde básicamente se deben plantear inicialmente medidas no estructurales mientras se logra acceder a recursos que fomenten la implantación de medidas estructurales previo a estudios técnicos de detalle para soportar, a partir de análisis costo-beneficio, esas definiciones técnicas de medidas para intervenir el territorio. En el caso de la avenida torrencial, pues es el mismo proceso, solamente que acá el fenómeno va cambiando y puede tener mayor afectación porque a diferencia de la condición netamente hidráulica o de inundación, en la avenida torrencial, pues digamos que la carga hidráulica no solamente es líquida, sino que también es sólida en función del material de arrastre que tiene este cuerpo de agua y que genera un alto impacto destructivo en las edificaciones porque no están diseñadas para ese tipo de resistencia
a esos fenómenos amenazantes o a ese tipo de fenómeno amenazante particular. En resumen, en Colombia se zonifican las amenazas, mínimo 3 categorías. En esa amenaza alta que se encuentra ocupada, lo establecemos como un área con condición de riesgo y es un área que es válida para poder avanzar con el ejercicio de identificación, priorización y carga de información en la plataforma. Si el área tiene una zonificación de amenaza media, pero tiene una posibilidad de que se permita el cambio de uso, es decir, que se le permita la redensificación, de que se le permita avanzar con procesos de construcción en altura, donde haya la posibilidad de nuevos escenarios de riesgo, se categoriza también en un área con condición de riesgo, y aquellas zonas que tengan amenaza alta y media, pero que no estén ocupadas, sin embargo, tengan la posibilidad de desarrollarse a futuro, se denominan como áreas con condición de amenaza y también serán objeto de estudios detallados en su proceso de desarrollo. En resumen, cuando planteamos las medidas no estructurales, pues se plantean en el proceso de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial, fundamentalmente se focalizan a restricciones o condicionamientos, es decir, medidas que regulan urbanísticamente la ocupación, las alturas de las construcciones, las densidades o las ocupaciones en el territorio, y en función del tipo de evento que se está analizando, se plantean las medidas. Una de esas medidas es el inventario de viviendas en riesgo porque los territorios son los que, en función de su conocimiento, deben identificar esas áreas que son objeto de levantamiento de información para que, en cierta manera, se condicione o se restrinja que haya más ocupación a futuro y se generen mayores escenarios de riesgo. Ahora, en el ejercicio de la priorización de los estudios detallados, que ya son fases posteriores, después de que se aprueba el plan de ordenamiento, pues ya se puede plantear medidas físicas para reducir el riesgo o para reforzar estructuralmente los elementos expuestos, o como última medida, la reubicación o el reasentamiento de población. En síntesis, y antes de pasar específicamente a las últimas láminas relacionadas con el inventario, en el proceso de incorporación de la gestión de riesgo en el ordenamiento en Colombia, en la fase de diagnóstico, que es la fase de conocimiento del territorio, se plantean los estudios básicos de amenaza, se priorizan o se zonifican las amenazas, se identifican los elementos expuestos y con esa identificación de elementos expuestos y esa zonificación de las amenazas se establece la delimitación de las áreas con condición de riesgo. Esas áreas con condición de riesgo son susceptibles de avanzar en el proceso de carga de información en el inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo. Ya en la fase de implementación de los planes de ordenamiento territorial se evalúan los estudios detallados de riesgo, se establece la mitigabilidad o no mitigabilidad de las zonas o de los elementos expuestos, se plantean las medidas y donde evidentemente no haya posibilidades de que entre un análisis costo-beneficio se pueda garantizar adecuadamente la población y su permanencia en el territorio, se define una condición de no mitigabilidad, el suelo pasa a algo que se denomina una categorización de suelo de protección por riesgo y los elementos expuestos o las construcciones deben ser objeto de reubicación o reasentamiento. Eso de manera muy general en Colombia. Ya avanzando un poco a lo que tiene que ver con el inventario y para ir cerrando la presentación, en materia normativa, yo les mencionaba por allá en las primeras láminas, el Ministerio de Vivienda, en atención a un requerimiento que se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 2010-2014, se le confirió al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la responsabilidad de elaborar una metodología para recoger y suministrar información para conformar ese inventario nacional de asentamientos en riesgo. No era más que dejar las reglas claras de juego frente al proceso de captura de información y reporte de la misma en la plataforma. En la plataforma que diseñó este ministerio para que los municipios pudieran acceder a ese proceso de reporte. Entonces el ministerio emitió una resolución y en esa resolución establece, entre otros temas, algunos por destacar. El inventario de asentamientos localizados en zonas de alto riesgo permite vincular asentamientos que se encuentren en diferente tipo de suelo en Colombia, que están clasificados en suelo urbano, suelo rural o suelo de expansión urbana, que es el suelo que tiene potencial de desarrollo en lo urbano, pero que actualmente no está desarrollado. El ministerio dispondrá de un aplicativo
para que de manera ágil y oportuna los municipios puedan incluir la información. Para eso lo dispone a partir de su página web. El alcalde municipal es el responsable en Colombia del desarrollo del territorio para el cual fue elegido popularmente y es el responsable de garantizar que la información que se incluya en el reporte sea veraz y que se garantice de manera permanente y frecuente su suministro o su reporte. Y para poder ingresar a ese aplicativo, el ministerio validará y adjudicará a los municipios y distritos una contraseña para ingresar a este aplicativo. Esta imagen que ustedes observan aquí a la izquierda es una guía metodológica que se elaboró por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde se compila, entre otros aspectos normativos del inventario, conceptos básicos en materia de gestión de riesgo, hace un poco la diferenciación o la aclaración del inventario nacional desde el contexto del ordenamiento y su importancia y desde el contexto de la gestión de riesgo de desastres y la necesidad de su pertinencia, algunas orientaciones generales para la realización del inventario, hace un briefing bastante importante y sucinto de cómo hacer el inventario nacional de asentamientos, una caja de herramientas con información, un glosario y una bibliografía. Dentro de esa guía metodológica hay información que es importante destacar, entre ellas fundamentalmente viene una definición de lo que se considera un asentamiento en alto riesgo, que en Colombia es básicamente un conjunto de población, y las dinámicas que se desarrollan en ese espacio territorial que está delimitado y que se localiza en una zona que puede ser urbana o rural o de expansión, cuando de pronto son territorios que se desarrollan de manera informal, es decir, que lo formal o lo informal también puede ser objeto de incorporación de esa información o de reporte en la plataforma del inventario, porque lo que arranca con un origen formal a partir de un proceso de legalización urbanística puede ir migrando hacia condiciones de riesgo, producto de pronto la degradación del territorio, la mala intervención, prácticas que de pronto no son técnicas y que pueden ir deteriorando un poco el ambiente en el cual se desarrollan los asentamientos. Y aquello usualmente que es informal, es donde hay condiciones que de pronto no son las mejores desde el punto de vista técnico para garantizar la seguridad de los habitantes. En ese sentido, los asentamientos o las construcciones que se localizan en condiciones de riesgo o en zonas que hayan sido categorizadas en riesgo alto son evidentemente pertinentes y potenciales para formar parte de la plataforma de inventario. Y generalmente son asentamientos que son vulnerables desde diferentes ámbitos físicos, económicos, sociales o ambientales, y que ante la materialización de un fenómeno amenazante, pues pueden generar unos impactos adversos bastante complejos. Dentro de ese ejercicio de inventario, el propósito principal de este proceso es contribuir al ordenamiento territorial como desde el punto de vista de la restricción de las nuevas ocupaciones en las áreas que sean identificadas como condición de riesgo o alto riesgo, contar con información actualizada sobre esas zonas, conocer y hacer seguimiento de los procesos de mitigación y prevención. En Colombia la mitigación hace referencia a la reducción del riesgo actual y la prevención a la reducción del riesgo a futuro y la priorización de recursos para la prevención y mitigación del riesgo. ¿Quiénes son los responsables del proceso de inventario de asentamiento? El responsable fundamental es el alcalde municipal, porque es el que ordena o gestiona su territorio, y el alcalde es el que tiene la responsabilidad de orientar ese desarrollo seguro. De igual forma, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre en el país establece que el alcalde es también el responsable de implementar esos procesos de gestión, entiéndase el proceso de conocimiento del riesgo, el proceso de reducción del riesgo y el proceso de atención de esas emergencias o desastres que se presentan. El alcalde puede delegar a las secretarías o a las oficinas de planeación, que son esas entidades al interior de esos territorios fundamentales, que son las que llevan como la dirección frente al ordenamiento y la planificación de la entidad territorial, para que capturen la información y la puedan incluir en la plataforma de inventario. Y de igual forma se pueden apoyar también en los comités municipales, en los comités departamentales, que son agrupaciones de municipios, o en las oficinas de gestión del riesgo de los territorios, para que en cualquier caso el levantamiento de la información sea oportuna, veraz, frecuente
Si bien el trabajo operativo lo pueden hacer esas oficinas de secretarios de planeación o las oficinas de gestión del riesgo, el alcalde siempre será el responsable de garantizar que lo que se cargue es veraz, es información que es actualizada y que sobre ella se tomará algún tipo de gestión. Para proceder con el cargue de información en la plataforma, en Colombia tenemos básicamente una serie de soportes que deben ser considerados para efectos de garantizar que haya información mínima para proceder con el cargue de información. El primer hito o el primer componente son los estudios técnicos, entiéndase estudios básicos donde se caracterice la amenaza o estudios detallados donde se evalúe el riesgo y donde haya una planimetría asociada a estos ejercicios de zonificación de amenaza y zonificación de riesgo. El otro componente son los informes técnicos, que no son más que una serie de levantamiento de información que no tienen el mismo alcance que los informes técnicos, perdón, que los estudios técnicos, pero que lo elabora uno o varios técnicos conocedores del fenómeno que es objeto de intervención o de análisis, donde se caracteriza el fenómeno, se valora la información de la población que es objeto de posible afectación por el fenómeno, se toma un polígono donde se localiza la afectación, se caracteriza la población y se toma unos antecedentes si ha habido emergencias anteriores en el territorio, como para darle un poco más de peso y de contexto a la información que se plantea en este informe técnico, que, lo repito, no tiene el mismo alcance de un estudio técnico, pero evidentemente refleja la condición actual de la situación que se explora o que se valora. Y en algunos casos las acciones judiciales, que son esas sentencias o acciones populares que emiten los jueces en el país para salvaguardar la protección de los derechos de la población y donde también apalancado en esas acciones judiciales asociadas a territorios específicos también se puede soportar el proceso de carga de información en la plataforma. Con base en estos soportes técnicos que básicamente tienen la función de identificar las características fundamentales del asentamiento, se puede avanzar con el inventario de esa información en la plataforma y para avanzar con ese inventario se consolida la información en algo que se llama una matriz de carga masiva, que es un archivo en Excel. ¿Por qué en Excel? Porque es tal vez el sistema operativo más fácil de acceder por parte de los diferentes territorios en el país, donde su envejecimiento es bastante sencillo, bastante expedito, y que en ese proceso, digamos que habría oportunidad de que todos los territorios pudieran hacer el proceso de carga de manera remota. ¿Cuál es el alcance de la información que se recopila en ese archivo de carga masiva? Primero, pues el interés del municipio en tomar la decisión de caracterizar sus asentamientos. Un municipio puede tener uno o varios asentamientos. En esos asentamientos hay diferentes predios, que bien pueden ser de uso formal o informal, que se encuentran con construcciones o con edificaciones. Un predio bien puede tener una vivienda, pero un predio bien puede tener dos o más viviendas. Y en cada vivienda puede haber un hogar o más hogares y cada hogar puede estar conformado por uno, dos, tres o más personas que formen o que conformen esos miembros de hogar. Entonces, el nivel de información es importante para garantizar que la recopilación de información sea oportuna frente a tener presente cuál es el foco que se debe gestionar, bien sea inicialmente de forma no estructural para tomar acciones de gestión de riesgo en el territorio. Un poco para ir cerrando, me gustaría como mencionarles que se ha avanzado actualmente en el país en materia de inventario. Más o menos 12 departamentos y 28 municipios de esos 12 departamentos han reportado información en la plataforma de Inventario Nacional de Asentamientos, algo cercano a los 67 asentamientos, entiéndase como asentamiento la agrupación de una cierta cantidad de población y sus dinámicas asociadas, delimitadas en un espacio territorial, donde en esos asentamientos, digamos que hay una cuantificación de algo más de 3.500 predios, más de 4.100 viviendas, más de 4.800 hogares y un poco más de 13.000 números de hogar que se encuentran actualmente en la base de datos.
del inventario nacional. Es una tarea amplia que tenemos desde el ministerio, siempre venimos fortaleciendo, siempre venimos focalizando a los municipios para hacer el proceso de asistencia técnica y de capacitación y para que se pueda promover el ejercicio de cargue. Es importante mencionar, Colombia tiene más de 1000 municipios. Si lo comparamos con los 28 que han hecho el proceso de cargue, pues digamos que la información numérica es desproporcionada, pero el ejercicio técnico de asistir a los municipios, de que se avance con el proceso, realmente ha sido muy riguroso todos estos años a partir del trabajo realizado por los funcionarios del Ministerio de Vivienda. No obstante, por alguna razón o por diferentes razones, no se logra con el proceso de cargue de información en la plataforma, que bien no la realiza el ministerio, si la realiza por competencia en los municipios. Dentro del proceso de, de esta dinámica de la socialización de la información, se plantearon una serie de preguntas como para que fuera un poco más interactivo el ejercicio. Se montó la primera pregunta en sus pantallas, yo por lo menos la estoy viendo. No sé si ustedes la están viendo también o aún no la están viendo. Si no, pues se las dejamos para el final de la presentación. Bueno, un ejemplo de asentamientos cargados en la plataforma es un ejemplo, ese es un municipio del país denominado Girardot, en el departamento de Cundinamarca, que el asentamiento se llama La Victoria. Ha cargado 26 predios, 26 viviendas, 26 hogares y 91 miembros de hogar. Es pertinente, si bien acá aparece un punto como referencia, que lo que se carga en el asentamiento sea realmente un polígono para garantizar que haya una adecuada señalización de las zonas que son objeto de gestión del riesgo por parte del territorio. Ya para finalizar, esta información que yo les he mencionado y que venimos asistiendo a los territorios por parte del ministerio, se encuentra en la página web del Ministerio de Vivienda, que es minvivienda.gov.co/soy ente territorial. Allí hay un aplicativo específicamente asociado al aplicativo Inventario Nacional de Asentamientos en Zonas de Alto Riesgo. Y asociado a este aplicativo hay la posibilidad de ingresar al aplicativo, de consultar la guía metodológica, de ver la resolución que soporta las competencias de los municipios para el reporte de información, ver un instructivo para avanzar con el proceso de cargue y un formato para la solicitud de usuario y contraseña. En este proceso, básicamente, el ingreso al aplicativo es muy sencillo. Nosotros como ministerio recibimos o tenemos un formato donde lo firma el alcalde municipal como responsable del desarrollo local. Y en ese proceso, básicamente establecemos unas instrucciones para iniciar el formato y con esa información se ingresa al aplicativo. Ya como última lámina, realmente solo me gustaría mencionar cuáles son las etapas de acompañamiento que realiza el Ministerio de Vivienda. La primera de ellas es un apoyo a los municipios en el proceso de la priorización de los asentamientos que al interior del territorio son objeto de poder ser cargados en la plataforma con base en diferentes soportes técnicos, en los soportes que les acabo de mencionar. Como segundo punto, el municipio avanza en el diligenciamiento del archivo de carga masiva y ese proceso se realiza con el acompañamiento del ministerio. Realmente no es que el ministerio deje solo al municipio, solamente que la primera parte es una apropiación y un conocimiento y un desarrollo de ese conocimiento interno de la matriz de carga masiva por parte del territorio y lo vamos acompañando con la resolución de dudas y las inquietudes en este proceso. Frente al tercer componente, el ministerio lo que hace es validar los soportes técnicos para que estén completos, validar la información que se captura en la carga masiva o en la matriz, validar la información que se incluye en el formato de usuario y contraseña para poder otorgar esa información a los municipios, para que tengan un delegado responsable por parte del alcalde municipal, para que pueda avanzar con el ejercicio de carga de información en la plataforma. Y por último, una vez se valida la información por parte del ministerio, de tal forma que esté completa, se programan sesiones de trabajo
No puede ser una o pueden ser varias en función de la agilidad de los procesos al interior de las entidades territoriales y se avanza con el cargue en línea del primer asentamiento. Nosotros acompañamos todo el ejercicio de cargue de un asentamiento y de manera tal que se generen competencias para los funcionarios de las entidades territoriales o de los municipios para que posteriormente puedan hacer ejercicio de cargo de manera independiente. No obstante, si a lo largo de esos ejercicios independientes el municipio tiene inquietudes, nosotros generamos esos procesos de asistencia técnica complementaria para garantizar el reforzamiento de la información previamente socializada. Yo ya con eso finalizo esta intervención. Yo les agradezco mucho su tiempo y espero haber sido claro en estos cortos minutos frente al ejercicio que realiza el Ministerio de Vivienda y que en su ejercicio de asistencia técnica venimos comentando con los territorios. Muchas gracias. Estimado Mario, muchísimas gracias por su presentación. Información y datos sumamente importantes, de los cuales destacamos, por ejemplo, el que nos mencionaba, que el 35% de la población se encuentra localizada en las zonas más críticas por cuestiones de amenaza, como las inundaciones. De igual manera, el tema de las pérdidas económicas en temas en vivienda que ha tenido pues Colombia por diferentes desastres, y también agradecemos la presentación bastante ejecutiva de los elementos de la guía metodológica que ustedes tienen del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo, que para cuál, estimado Mario, si nos pudieran apoyar, a lo mejor colocando el enlace donde los participantes pudieran acceder a esta guía para poderla revisarte un poquito más detenida. Creo que sería un insumo bastante importante que se pudiera socializar. Y previo a poder pasar a este segmento de la sesión interactiva, vemos que tenemos una mano levantada por parte de Sebastián Martínez, a quien le cedemos el espacio para que se pueda hacer la consulta que tuviera. Estimado Sebastián. Buenos días para todos, espero estén muy bien. Mi consulta es, digamos, puntualmente sobre dos asentamientos que he tenido conocimiento informales muy grandes. Uno es Granizal, que entre el municipio de Medellín y Bello, y ahí pues ahí no está como determinada la competencia de quién es el primer respondiente, porque digamos la administración de Medellín dice que eso pertenece a Bello, y Bello dice que eso pertenece a Medellín. Por un lado, una consulta cómo sería el proceder para el cargue de esta información con ese asentamiento de Granizal, y también como con un caso similar que pasa en la zona de Maicao, que es el asentamiento La Pista, que tiene ahí también otra condición compleja de que es un asentamiento que está conformado por venezolanos y por nacionales retornados de Venezuela. Entonces también ahí hay como otro tema de corresponsabilidad con Migración Colombia. Entonces como que de pronto cuál sería como el proceder con eso. Bueno, Sebastián, gracias por la pregunta. Desde la generalidad te voy a responder. Eh, es importante tener presente que los asentamientos que se presentan en los territorios bien son de origen formal o bien son de origen informal. La informalidad es claro que se presenta producto de una limitada o escasa oportunidad de control urbano o control urbanístico, donde realmente se pueda tratar de reducir la creación de nuevas construcciones no formales, sin las medidas del caso, asociado a los componentes técnicos o urbanísticos planteados en el plan de ordenamiento, pero que en cualquier escenario, cuando ya se genera el asentamiento, cuando ya se consolida en el tiempo, pues evidentemente se tiene que empezar a gestionar por parte de las administraciones municipales. En ese sentido, en función de la ubicación del asentamiento dentro del territorio municipal, en función de esos límites políticos, el responsable de gestionar las acciones en el territorio de esos asentamientos es precisamente el municipio que tiene influencia o jurisdicción donde se localizan esos asentamientos. Y es ese municipio quien tiene que ser responsable de cargar la información, primero levantarla, después cargarla en la plataforma. Ese proceso de captura de información, digamos que nosotros se lo socializamos un poco con más detalle a los territorios en nuestros procesos de asistencia técnica. En el caso de inventario de asentamientos,
Realmente las capacitaciones no son a la población, sino que es al ordenamiento o al líder del ordenamiento, que es el alcalde, o al equipo que es el alcalde municipal, para levantar esta información. Entonces, lo primero es eso. Ya lo otro es que en ese proceso de captura de información y reporte, si bien yo les puedo dejar un link claramente para que ustedes puedan ingresar a la información que está pública, parte de esa información no es pública porque para acceder el usuario y la contraseña se le asigna por solicitud del alcalde a un funcionario o a un servidor público de la administración territorial. Es decir, que yo como particular puedo acceder a la guía metodológica, puedo acceder a una información importante como la resolución, pero no puedo acceder propiamente al aplicativo, porque el acceso está restringido solamente a las administraciones municipales en cabeza del representante que el alcalde delegue para ello. De igual forma, la información que se encuentra consolidada tampoco se puede consultar de manera abierta, realmente la maneja internamente a través de consulta los profesionales del ministerio recibimos usualmente muchas consultas de qué información existe, qué información está, nosotros la suministramos porque al final es información pública, pero no se accede públicamente por parte de cualquier persona, sino que inicialmente surge un filtro por parte nuestro a partir de una solicitud formal que se realiza a través de los diferentes medios de contacto que tenemos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Yo espero con eso haber atendido la inquietud. Gracias, Mario. Incluso con la información que usted brindaba, se relacionan dos preguntitas que tenemos aquí en el chat, referente a que si se puede ver el inventario, el aplicativo. Ya usted nos mencionaba el tema del aplicativo, que es específicamente para otras personas quienes solicitan pues el acceso, y también nos consultan si se puede compartir por este medio el link al inventario. Entonces, esas son de las preguntas que tenemos también en el chat, y quizás también por el tiempo podríamos también proceder a iniciar este segmento de la sesión interactiva. En ese sentido, ustedes van a estar viendo, vamos a pasar 5 preguntas en el cual vamos a solicitar el apoyo de cada uno de ustedes para ir contestando cada una de ellas. En ese sentido, van a ver la primera pregunta en sus pantallas, creo que ya la logran ver, y la primera pregunta es referente a quién es el responsable de la veracidad de la información que se carga en la plataforma de inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo. Hay 3 opciones en las cuales tenemos: la primera, el secretario de planeación del municipio; 2, el coordinador de gestión del riesgo del municipio; o 3, el alcalde municipal. Esta es conforme también a la información que Mario fue socializando durante su presentación. Entonces, como les comentábamos, el propósito de esta sesión interactiva es poder articular, poder tener sus retroalimentaciones también, y por supuesto ya en unos momentos Mario nos va a dar como la respuesta y la retroalimentación también a la misma pregunta número 1. Entonces vemos que ya tenemos varias respuestas, brindamos unos minutitos más para que los demás participantes puedan ir contestando. Igual, si en el dado caso no les apareciera en sus pantallas la pregunta número 1, pueden colocarla, también utilizar la herramienta del chat para poder tener las respuestas y poder tener la mayor interacción posible. Entonces, reiteramos, la primera pregunta es: ¿quién es el responsable de la veracidad de la información que se carga en la plataforma de inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo? Las opciones están: el secretario de planeación del municipio; 2, el coordinador de gestión del riesgo del municipio; y 3, el alcalde municipal. Vamos a unos breves segundos para poder tener más respuestas. Bueno, cuando consideres puedes finalizar la votación. Mientras tanto, yo puedo ir socializando un poco eh, los resultados. De esas tres, posibles respuestas, yo he sido poco enfático y recurrente en mencionar que en Colombia el territorio mínimo asociado al desarrollo es el municipio, y en ese caso particular el responsable de
todo lo que le compete al desarrollo de ese territorio municipal o ese territorio es el alcalde municipal, que se elige por voto popular en Colombia. Por ello, también tiene la responsabilidad de garantizar, en el caso alimentario, asentamientos en zonas de alto riesgo, que la información sea correcta, veraz y frecuentemente actualizada en la plataforma. Entonces, la respuesta correcta es como la mayoría de los, de los votantes, evidentemente es el alcalde municipal. Perfecto, estimado Mario, y en efecto, como se mencionaba, la mayoría votó por el alcalde municipal. En ese sentido, vamos al momento a detener el uso compartido de estas respuestas que recibimos conforme a la pregunta número 1 y con ello procedemos a la siguiente pregunta. Creo que ya en estos momentos logran ver la pregunta número 2, la cual menciona, ¿cuál afirmación es correcta? A, un asentamiento en riesgo en condición, permítame un segundo mientras amplío las consideraciones. Volvemos. La pregunta es, ¿cuál afirmación es correcta? A, un asentamiento en riesgo o en condición de riesgo es el que se localiza preferiblemente en suelo. B, un asentamiento en riesgo o en condición de riesgo es aquel que tiene un origen informal. C, un asentamiento en riesgo o en condición de riesgo es aquel conformado por mínimo 20 viviendas. O D, un asentamiento en riesgo o en condición de riesgo se puede localizar en suelo urbano, rural y Si quieres te complemento de porque de pronto expansión no se alcanza urbana. a ver, ¿sí? Entonces, Perfecto, perfecto. Adelante, adelante. repetimos la primera, sí, porque yo veo las preguntas cortadas, de pronto es un tema de visualización, pero entonces yo les vuelvo a repetir. La pregunta fundamentalmente es, ¿cuál afirmación es correcta? Primero, o A, un asentamiento en riesgo o en condición de riesgo es el que se localiza preferiblemente en suelo urbano. B, un asentamiento en riesgo o en condición de riesgo es aquel que tiene un origen exclusivamente informal. C, un asentamiento en riesgo o en condición de riesgo es aquel que está conformado mínimo por 20 viviendas. Y D, un asentamiento en riesgo o en condición de riesgo se puede localizar en suelo urbano, en suelo rural o en suelo de expansión urbana. Esas son las 4 opciones de respuesta. Perfecto, muchísimas gracias, Mario. Por el momento estamos teniendo 15 respuestas. Vamos, si gusta, dejando algunos segunditos. Vamos teniendo ya 16 respuestas para poder finalizar la votación y poder tener la retroalimentación sobre cuál es la afirmación correcta. Bueno, ya tenemos 16 respuestas, entonces vamos a finalizar la votación para poder tener su retroalimentación, estimado Mario. Bueno, no, digamos que creo que ha quedado clara la información que les he suministrado. La respuesta correcta es que un asentamiento en riesgo o en condición de riesgo se localiza o se puede localizar en suelo urbano, en suelo rural o en suelo de expansión urbana, en cualquiera de ellos. De igual forma, un asentamiento puede ser de origen informal o de origen formal. Entonces, en ese sentido, la única que cumplía el requisito era la pregunta D. De pronto, para aclarar, la pregunta C hablaba de mínimo 20 viviendas. Realmente un asentamiento en riesgo puede estar conformado por 2, 3 o 4 viviendas que estén nucleadas o cercanas entre ellas. No necesariamente es un mínimo posible y la información se recopila y se carga en la plataforma. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Mario. Vamos a detener el uso compartido de los resultados de esta pregunta número 2 para proceder a la pregunta número 3. En ese sentido, creo que ya logran ver la pregunta número 3, que es referente a qué soportes son requeridos para avanzar con el proceso de carga de información en la plataforma que administra el Ministerio de Vivienda. Aquí tenemos 5 opciones. La primera es exclusivamente estudios detallados de riesgo. La B, preferentemente estudios básicos de amenaza. C, únicamente fallos judiciales. D, informes técnicos de visita. O la E, cualquiera
de las anteriores. Entonces, la consulta es qué soportes son requeridos para avanzar con el proceso de carga de información en la plataforma que administra el Ministerio de Vivienda. Ya algunos vemos que están contestando, entonces dejamos nuevamente algunos segunditos para que podamos tener la mayoría de respuestas. Perfecto, el momento tenemos 14 respuestas. Dejamos algunos segunditos para tener algunas más. Bueno, ya tenemos 16 respuestas, entonces vamos a finalizar la votación para poder tener también la retroalimentación de Mario referente a esta pregunta 3. Perfecto. En la pregunta 3, básicamente los soportes la respuesta correcta es la E, cualquiera de los anteriores. Hablamos de estudios técnicos en general, estudios básicos de amenaza o estudios detallados de riesgo. Hablamos también de fallos judiciales o hablamos de informes técnicos de visita. En cualquier caso, cualquiera de ellos con los que tenga como insumo el municipio puede ser válido después de la revisión que realiza el Ministerio de Vivienda, contar con un visto bueno para proceder con el cargo de información. Por eso cualquiera de ellos es pertinente para el ejercicio de revisión y cargo de información alimentaria de asentamientos. Por eso la respuesta correcta es la B. Gracias, Mario. Entonces vamos a proceder a compartir la penúltima pregunta, que es la siguiente. La pregunta 4 es, ¿cuál es el nivel de detalle máximo al que debería llegar el levantamiento de información en un asentamiento en alto riesgo? Para esto tenemos 4 opciones de respuesta. La primera es conocer la cantidad de predios que conforman el asentamiento. B, identificar los miembros de hogar dentro del asentamiento. C, identificar las viviendas existentes en el asentamiento. O D, conocer solo la cantidad de hogares existentes en el asentamiento. Entonces, de igual manera, la dinámica sería que pudieran contestar conforme a la respuesta que ustedes consideren más oportuna. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de detalle máximo al que debería llegar el levantamiento de información en un asentamiento en alto riesgo? Ya vemos que varios de los participantes están contestando. Tenemos alrededor de 11 respuestas, entonces vamos a dar unos breves segundos más para que más participantes puedan corresponder a la pregunta. Ya tenemos más del 50% de los participantes que han contestado y por temas del tiempo, entonces estaríamos finalizando ahorita la votación para poder ver los resultados de las opciones que ustedes han brindado y tener la retroalimentación de Mario. Listo, entonces vamos a proceder a compartir resultados. Estimado Mario. Muchas gracias, ¿no? Gratamente sorprendido que la mayoría de los invitados o participantes a la sesión respondió de manera correcta. Realmente el máximo nivel de detalle debería llegarse hasta la identificación de los miembros del hogar que conforman el asentamiento, que se encuentran dentro del asentamiento, que la respuesta correcta es la B. Listo, Mario. Entonces, en ese sentido, vamos a proceder a proyectar la última pregunta de este segmento de la sesión interactiva. En ese sentido, la última consulta es sobre dónde se carga la información que será reportada en la plataforma de inventario de asentamientos en zonas en alto riesgo. Son 4 propuestas de respuestas que tenemos. La 1 es en un formulario de Google, la B en una matriz de Excel, la C en un documento de Word o la D en una base de datos de carga online. Entonces, ya vamos teniendo algunas respuestas, ya 6 participantes han contestado. Vamos a brindar algunos segundos mientras tenemos más respuestas. Ok, ya tenemos más del 50% de respuestas, entonces vamos a finalizar la votación en estos momentos para compartir los resultados. Bueno, aquí sí hubo una respuesta que fue binaria, fundamentalmente la B o la C. En eso se dividió todas las respuestas de los participantes. Sin embargo, cuando uno mira la pregunta es dónde se carga la información que será reportada en la plataforma, realmente se carga en la matriz de Excel, que es la que se valida, y después de que se valida, sí se procede a cargarlo
a la plataforma de inventario. Entonces, si bien la B puede tener un poco de cascarita o de engaño, realmente la correcta respuesta es la letra B, en una matriz de Excel. Perfecto, Mario, muchísimas gracias. Entonces, con ello hemos finalizado justamente este segmento de la sesión interactiva, en el cual pues el propósito era que los participantes pudieran interactuar con su persona para también generar como este intercambio de conocimiento. En ese sentido, previo a finalizar la sesión, queremos también consultar si alguno de los participantes tuviera alguna pregunta o comentario adicional que quisieran extenderle a Mario, sino también, como lo mencionábamos al inicio, nosotros, por parte del proyecto Mesoamérica, se cuenta con la plataforma Coopera Sur, que en esta plataforma es donde se cargan los diferentes webinarios, intercambios de experiencia que se realizan en los diferentes ejes, áreas de trabajo del proyecto Mesoamérica y en el cual ustedes podrán tener acceso a las grabaciones de los webinarios anteriores que mencionábamos al inicio de la sesión y por supuesto de este. Ya en estos momentos en el chat ya están ustedes teniendo el enlace para la plataforma Coopera Sur. También destacamos que ya Mario nos compartía el enlace del Ministerio de Vivienda en el cual podrían también acceder a la guía, que también era una de las consultas que teníamos. Entonces, preguntamos nuevamente si alguno de los comentarios tuviera alguna consulta adicional para aprovechar el espacio y la participación de Mario. Bueno, no vemos por el momento mano levantada, entonces en ese sentido, estimado Mario, muchísimas gracias por su participación, un tema sumamente muy importante y que vincula y refleja también la articulación que se debe tener con diferentes sectores, ¿verdad? Como en este caso vivienda, gestión del riesgo para protección sumamente de la población. Entonces, gracias, estimado Mario, gracias a la participación también de los demás países. Con gusto, si Mario no lo permite, podríamos también compartir la presentación que está proyectada para registro y conocimiento de los participantes de esta sesión. Entonces, nuevamente gracias y en su momento vamos a estar también informando de la siguiente actividad que tenemos en ese marco del sector de vivienda en Proyecto Mesoamérica. Entonces, esperamos que tenga un excelente jueves y nuevamente gracias a usted, Mario, y a cada uno de los participantes. Un gusto. No, a ti, muchas gracias por la invitación y desde el Ministerio de Vivienda Colombia estamos dispuestos a participar de esos espacios que son supremamente importantes y sobre todo enriquecedores para conocer en cierta manera los diferentes procesos que desarrollan las entidades en este proyecto Mesoamérica. Muchas gracias y siempre dispuesto para ustedes. Muy gentil, buen día. Gracias a usted, Mario. Y solamente previo a finalizar, aquí nos consultan si nos puede compartir su correo. Sebastián nos comenta que sí puede regalar su correo. Sí, claro, Entonces, ya lo dejo en el chat. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Mario, y muy buenas tardes también a todos. Que tengan un excelente día.